Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, una importante cantidad de informaciones se agolpan en la tarde-noche de este martes 31 de octubre. Se terminó octubre y prácticamente estamos en las puertas del final del año con algunas nuevas esperanzas, hay que decirlo, ¿no? Pero también con el acumulado de viejos problemas y viejos calamidades. Una de esas calamidades ha sido, por cierto, la censura y la autocensura. Yo subrayaría esta última parte. No solamente se trata de todo lo que hace el poder, o mejor dicho, los poderes, para callar la voz del pueblo, callar la voz del ciudadano, callar la voz de la sociedad. Hay un morbo aún más delicado, aún más peligroso, que es la autocensura, que es cuando el poderoso ni siquiera tiene que ejercer su poder para callarte, sino que sencillamente te introduce un veneno llamado miedo en la sangre y de esa forma condiciona, limita o sencillamente anula tu capacidad de decir lo que ocurre, de denunciar lo que ocurre, de exigir cambios para bien en lo que ocurre. Bueno, digo todo esto porque los venezolanos hoy tenemos un motivo importante y poderoso de júbilo, de alegría. Una de las voces más claras del panorama nacional ha sido hoy designada por el Papa Francisco en una nueva y muy relevante responsabilidad. Comparto con ustedes el titular que a través del portal de nuestros colegas de Radio Fe y Alegría fue público en el día de hoy. Dice así: el Papa nombra a Monseñor Víctor Hugo Basabe nuevo arzobispo de Coro. Voy al texto. Este martes 31 de octubre, el Vaticano anunció el nombramiento de Monseñor Víctor Hugo Basabe como tercer arzobispo metropolitano de Coro en sustitución de Monseñor Mariano José Parra Sandoval. A través de una nota de prensa, la Santa Sede informó haber aceptado la renuncia de Monseñor Parra a la Arquidiócesis de Coro y, según indicó él mismo en un video, es por motivo de su edad. Monseñor Víctor Hugo Basabe, por su parte, era hasta ahora obispo de San Felipe desde marzo de 2016 y administrador apostólico de la sede vacante de Barquisimeto desde marzo de 2020. En el video, Monseñor Parra expresó su agradecimiento no solo a los religiosos de su zona, sino también a los feligreses por haberlo recibido con cariño. Espero que ustedes reciban a Monseñor Basabe con esa alegría de siempre, ese amor y ese cariño de siempre, agregó. Monseñor Parra envió su bendición y su agradecimiento a la congregación de Coro en el estado Falcón y pidió: acepten y quieran mucho a su arzobispo porque él es el que el Señor les ha mandado. Ni la Conferencia Episcopal Venezolana ni la Arquidiócesis de Barquisimeto han informado aún quién o quiénes pasarán a ocupar los cargos que deja Monseñor Basabe, tanto en San Felipe como en Barquisimeto. Quiero recordarles a todos que Monseñor Víctor Hugo Basabe es la valiente voz que en ya varias ocasiones se ha dirigido al país en forma clara, en forma muy respetuosa, pero en forma vibrante, ciertamente, diciendo verdades en la cotidianidad de su trabajo misionero y apostólico, pero particularmente cuando se producen las festividades de la Divina Pastora, que como todos sabemos es una de las manifestaciones de amor mariano más grandes, no solo de Venezuela, sino de América Latina. Ante esas gigantescas congregaciones de fieles, la voz de Monseñor Víctor Hugo Basabe
ha sido clara, muy clara, al poner los puntos sobre las IES, al hablar del dolor, pero también de la esperanza de nuestro pueblo ante las duras realidades que nos ha tocado vivir. Por eso, insisto, en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos de silencio, en estos tiempos de censura y de autocensura, es una excelente noticia que una de estas voces, quizá una de las más claras del panorama nacional, haya merecido esta especial distinción por parte del Vaticano. Y tenemos en línea precisamente a Monseñor Víctor Hugo Basabe. Monseñor, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbo. Muy buenas noches. Por favor, díganos cómo procesa este nuevo cambio desde el centro occidente del país, desde esa tierra tan hermosa como es San Felipe, tierra de mi Señora Madre, por cierto, hasta una región hoy tan conflictuada como es el noroccidente del país, Coro. Todos sabemos cómo, bueno, ya desgraciadamente es el área de Punto Fijo, fuente de emisión de balseros venezolanos que desesperadamente buscan nuevos destinos en en Curazao, en Aruba, y muchas veces tropiezan con la tragedia. Buenas noches, Monseñor, le escuchamos. Buenas noches, Chulo. Bueno, mira, es algo que uno acoge pues con muchísima esperanza, con regocijo también y por supuesto con sentido de agradecimiento al Santo Padre Francisco, que deposita en uno su confianza como pastor pues, de esta nueva realidad que ahora se me encomienda. Y ciertamente pues me dispongo para ir prontamente a Puro a asumir todas las situaciones pues que los coreanos viven aquí, a compartir con ellos, por supuesto, sobre todas las cosas, la fe, pero compartir también sus gozos, sus esperanzas, sus tristezas, sus angustias, sus problemas, porque como obispo tenemos el deber de ser voz de aquellos que no tienen voz, y tenemos el deber pues, de defender a nuestro pueblo y de hablar en nombre de nuestro pueblo cuando veamos a nuestro pueblo sumido en la carencia, sumido en el maltrato. Y en ese sentido, pues, yo acojo este nombramiento, te repito, con muchísima esperanza, con sentido de agradecimiento al Santo Padre por la confianza y también, pues, con mucha expectativa y muchos deseos de ir a acompañar al pueblo coreano en la vivencia de su fe. Estamos escuchando a Monseñor Víctor Hugo Basabe, hasta hace poco obispo de San Felipe y administrador apostólico de Barquisimeto, y a partir de hoy arzobispo de Coro. Monseñor, díganos por favor en su palabra, en su visión, cómo aprecia el actual panorama social, económico y político del país. Se lo digo porque en más de una ocasión hemos escuchado sus vibrantes llamados a que el discurso político, o mejor dicho, politiquero, no oculte, no tape, no evada la dura realidad económica y social de nuestro país, y seguimos sufriendo el drama del éxodo de la diáspora, seguimos sufriendo el drama del costo de la vida en nuestro país, el drama de la salud desvencijada, de la educación agredida, mientras que la agenda política está muy lejos de esas realidades y de esos sufrimientos. ¿Cuál es su mirada en este momento por todo lo que está pasando ante las esperanzas que surgen y los problemas que se acumulan? Por supuesto que de mucha preocupación, ¿no? Uno ve cómo lamentablemente desde las esferas del poder y desde las esferas políticas en general hay muy poca preocupación por los tiempos que está viviendo en estos momentos. Yo en este momento estoy respondiendo a tu entrevista desde Barquisimeto. Acá en Barquisimeto se está viviendo una situación muy particular. En este momento, la residencia en la que yo estoy, aquí estamos sin electricidad. Bueno, y esta ciudad prácticamente todos los días está sufriendo por cortes de luz. Pero no hay una voz que hable, no hay una voz que diga vamos a solucionar este problema o este problema se debe a esto. Simplemente es algo que los venezolanos, porque no solamente aquí en Barquisimeto, es prácticamente en toda Venezuela,
crecimiento en las mejores condiciones, tenga su población prácticamente olvidada, tenga su población prácticamente descuidada en todos los sentidos. Estamos escuchando la voz de Monseñor Víctor Hugo Basabe, desde el día de hoy arzobispo de Coro. Se venía desempeñando como obispo de San Felipe y administrador apostólico de Barquisimeto. Yo tengo el honor y el placer de conocer a Monseñor Víctor Hugo Basabe desde hace ya algún tiempo. Hubo las circunstancias, el azar y las responsabilidades de uno como activista ciudadano en algún momento me llevaron a cumplir funciones cercanas a la política. Hubo un momento de crisis en este país, se me pidió ser coordinador de la entonces existente Mesa de la Unidad Democrática. Logró en aquel momento el pueblo organizado una victoria muy grande en las elecciones parlamentarias del año 2015, y en ese periodo turbulento el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana era Monseñor Diego Padrón, y Monseñor Víctor Hugo Basabe estaba allí muy cerca de Monseñor Padrón, con una intensa actividad, trabajando a favor del país, a favor de la justicia social, a favor de los más pobres. Monseñor, ¿cómo aprecia este cambio de situación desde aquellos años de 2015 hasta esta situación en el 2023? Se acaba de producir, como usted bien dice, una especie de doble rechazo tanto al gobierno como al liderazgo convencional de la oposición existente, y eso ha dado lugar a que emerjan nombres y esperanzas, algunos nuevos y otros no tan nuevos, pero igualmente importantes a los efectos de la proyección hacia el futuro. Habida cuenta de lo que se ha vivido, ¿qué nos sugeriría usted para enfrentar este momento, transformando la esperanza en acción y no corriendo tras nuevas consignas vacías que pudieran llevarnos más bien a la decepción y a la desmoralización en el corto plazo, como ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia reciente? Sí, efectivamente, Chugo, yo creo que los venezolanos, repito, en esa necesidad que tenemos de respuestas ante tantas situaciones, podemos caer en nuevos mecanismos, podemos caer en el error de pensar nuevamente que una sola persona es la que puede darle solución a los problemas tan graves que tiene el país. Creo que es el momento de que todos los venezolanos pensemos que no se trata de individualidades, que no se trata simple y llanamente de buscar un nuevo Mesías, sino que se trata de que todos entendamos que el cambio de Venezuela pasa porque cambiemos todo, el cambio de Venezuela pasa porque todos asumamos las responsabilidades que nos corresponde acá dentro del propio país. Y en ese sentido, pues, creo que lo que ha hecho el pueblo en el reciente proceso de elecciones primarias, más allá de lo que políticamente eso pudiera significar, repito, creo que es la expresión de un pueblo que está deseoso de un cambio, de un pueblo que está hartado de toda una situación, y un pueblo que quiere buscar caminos nuevos. Pero hay que ser muy cuidadosos a la hora de escoger esos caminos, porque no vaya a ser que nos metamos en otra emboscada también. Es así. Monseñor, deseándole a usted la mayor de las suertes enfrentando estas nuevas responsabilidades y agradeciéndole a Dios que una de las más claras voces venezolanas haya sido nuevamente merecedora de la confianza del Santo Padre. Queremos nuevamente agradecer que haya aceptado esta llamada desde el Gigante Rumbos, y quisiéramos pedirle una bendición para la audiencia del Gigante Rumbos, que, como usted sabe, es en su inmensa mayoría una audiencia de los sectores populares de todo el país. Bueno, Chugo, vaya mi bendición a todos los usuarios, a todos los que escuchan tu programa. Que Dios les bendiga y que el Señor, pues, siga generando esperanza en los venezolanos, que el Señor nos conceda la gracia de encontrarnos y de encontrar caminos para enrumbar a Venezuela por senderos de paz, por senderos de auténtica justicia, por senderos de bondad. Que Dios les bendiga a todos.
Amén, amén. Muchísimas gracias, Monseñor. Muy buenas noches. Igualmente, Chugo. Era Monseñor Víctor Hugo Basabe. Hasta hace poco, bueno, hasta ayer, hasta hoy en realidad, obispo de San Felipe y administrador apostólico de Barquisimeto. Desde el día de hoy es designado por el Vaticano como arzobispo de Coro, y frente a esta nueva responsabilidad, como ustedes acaban de escuchar, reitera su vocación de servicio a todos los venezolanos, en especial a los más pobres, plantea la necesidad de que sigamos avanzando en la búsqueda, en la construcción de nuevas esperanzas frente a esta situación en la cual, para decirlo con palabras que acaba de utilizar el Monseñor Basabe, tanto el gobierno como la dirección convencional de la oposición se han mostrado muchas veces sordas ante el reclamo, ante el dolor, ante la crisis que viven los venezolanos más desafortunados, y nos alerta, nos dice, bueno, han pasado cosas importantes en los días recientes, entre ellas destaca la realización de las elecciones primarias de un sector de la oposición. Dice, no caigamos en la trampa de los antiguos mesianismos. Aquí habrá cambios importantes en la medida en que cambiemos todos y en la medida en que todos asumamos las responsabilidades que ese cambio implica. Por supuesto que con esto no está Monseñor descalificando a ninguna persona, ni a ningún liderazgo, más bien nos está haciendo un exhorto a nosotros como ciudadanos, a nosotros como venezolanos, a no seguir asumiendo lo público como un espectáculo que podemos ver de lejos. Decimos, ah, mira, qué bueno, apareció un nuevo gladiador en la arena, o en este caso, una nueva gladiadora en la arena, que va a hacer mi trabajo, ¿no? Ella va a hacer, o él va a hacer que el país sea mejor, que los corruptos sean castigados, que la justicia mejore, que la salud mejore, que la educación mejore, que el país mejore. No, esa no es la visión, ese no es la perspectiva. La perspectiva es que todos seamos corresponsables del cambio, y en ese sentido yo agradezco profundamente las palabras de Monseñor Víctor Hugo Basabe. Algunas otras noticias que es importante destacar en el día de hoy. El doctor Joel García, abogado de John Álvarez, este estudiante ucevista que fue detenido por la DGCIN, la Dirección General de Inteligencia Militar, y que denunció haber sido torturado. Denunció este abogado que funcionarios del DAET, el DAET es bueno, para ser sinceros, el nuevo nombre del FAES. Recordarán ustedes que la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, el FAES, había sido denunciada ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos como incursa en una inmensa cantidad de violaciones a los derechos humanos, y se solicitó desde esa alta instancia que fuese disuelta esa fuerza, fuese disuelto ese organismo. Bueno, el gobierno cumplió, pero no cumplió, ¿no? Ciertamente la FAES ya no existe, pero ahora se llama DAET, con, al parecer, la misma línea de mando, las mismas estructuras, los mismos funcionarios, y de acuerdo a esta denuncia que hace el abogado Joel García, desgraciadamente también con los mismos procedimientos. Así lo refleja esta nota publicada en el día de hoy por el portal El Pitazo. Dice así: abogado de John Álvarez denuncia amenazas de funcionarios del DAET a esposa del estudiante. Voy al texto. El abogado y profesor universitario Joel García denunció la noche de este lunes 30 de octubre que funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana, DAET, amenazaron al estudiante Eleín Echarri cuando salía de clases en la Universidad Central de Venezuela. El jurista detalló que Echarri es la esposa de John Álvarez, el estudiante detenido en agosto pasado y que fue torturado por funcionarios de la DAET. Le manifestaron que ella era la próxima por ser la esposa del supuesto terrorista John Álvarez, sostuvo.
Además, con este hecho, efectivos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro violentaron la autonomía universitaria de la Universidad Central de Venezuela. John Álvarez fue detenido el pasado 30 de agosto por funcionarios de la División de Patrullaje Vehicular de la DAET. Se conoció de su detención tras pasar 24 horas desaparecido. El estudiante de antropología de la UCB fue privado de su libertad el pasado 4 de septiembre, luego de que un tribunal de Caracas lo vinculara a la causa de 6 sindicalistas condenados ya a 16 años de prisión. Es importante recordar que en el caso de John Álvarez no solamente fue detenido, sino ciertamente lo que nos dice la nota, además de detenido, fue desaparecido. O sea, cuando alguien es privado de libertad y luego el Estado no reconoce tenerlo detenido en ninguna instancia, en ningún servicio, en ningún cuerpo policial, técnicamente hablando, está desaparecido. Luego aparece, ¿no? Es presentado, pero en el acto de presentación el estudiante John Álvarez denuncia haber sido además torturado. Posteriormente denuncia también haber sido asaltado, robado, pues sus pertenencias, entre otros la motocicleta que tripulaba, le fue robada por los funcionarios que le privaron de libertad. No contentos con todo esto, no contentos con el hecho además infame de que su presentación a la medicatura forense se produjo casi un mes después de denunciar las torturas, tiempo suficiente para que hematomas y morados desaparecieran o en todo caso fueran menos llamativos. No contentos con esto, repito, se produce esta incursión de funcionarios de la ex-FAES, ahora llamada DAET, Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana, al interior de la Universidad Central de Venezuela para amenazar a una joven venezolana que es esposa de este estudiante preso y torturado. Yo quiero hacerles este llamado pues a las personas que sé que siguen este programa, sé que escuchan este programa, a pesar de ser o haber sido en algún momento simpatizantes, activos del proyecto político que lideraba el presidente Chávez. Y que, bueno, durante mucho tiempo estuvieron hablando de los desmanes que cometían los organismos de seguridad del Estado en tiempos anteriores, y hablan muchas veces sin conocer, simplemente de oídas, de lo que hacía la DIGEPOL o el CIFA en los años 60. Yo, que soy hijo de un preso político de esa época, yo, que soy hijo de alguien que fue preso, torturado, desterrado en esos años y en años anteriores también, cuando la dictadura de Pérez Jiménez, yo les digo a estas personas, caramba, más allá del tema de la política, más allá del tema de ser solidarios o no con un determinado partido o con un determinado gobierno, ¿no les da de verdad asco saber que en este gobierno, en este momento y en este país, elementos del Cuerpo de Seguridad del Estado se dedican no solamente a perseguir activistas, sino también a perseguir a sus esposas, a sus familiares, a sus madres? Hay una señora de casi 70 años, madre de un militar preso político, que fue también presa y desaparecida por una buena cantidad de tiempo, hasta que por fin les dio la gana de presentarla en un tribunal de control. ¿De verdad no les da asco decirse revolucionarios y actuar de esa manera? Es una cosa realmente impresionante. Otras noticias, esta vez de signo absolutamente positivo. Ustedes recuerdan que hace muy poco dimos la primicia sobre el triunfo de una delegación de niños venezolanos en una competencia mundial de robótica.
que se produjo en Singapur. Bueno, tenemos dos nuevas informaciones similares. El carabobeño Baha el-Din Abu, un niño con este nombre, es un niño venezolano, es un niño del estado Carabobo de 12 años de edad, ganó el Grand Champion, máxima premiación al lograr 70 operaciones aritméticas en menos de 5 minutos sin ningún error, operaciones mentales aritméticas, en una competencia mundial que se produjo en Malasia. Repito, un niño venezolano logra esta hazaña. Y otra información también destacable es la que nos traen nuestros El Pitazo. Dice así: estudiantes maravinos van a Harvard a representar a Venezuela en el modelo de Naciones Unidas. La delegación, integrada por estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta, participó en el modelo de Naciones Unidas en la Universidad de Loscando, Andrea Colmenares, Carlos Méndez, Andrés Pereira, Marcela García y Emmanuel Valero representarán a Venezuela en el Harvard National Model of United Nations, que se celebrará en Massachusetts, Boston, Estados Unidos. Los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta, integrantes de la delegación de tal casa de estudios, demostrarán sus conocimientos en una simulación del sistema de debate, negociación y solución de conflictos empleados en la ONU, reseñó una nota de prensa. Andrea Colmenares, jefa de la delegación, informó que esta nueva incursión es una oportunidad única para demostrar que los estudiantes de las regiones del país también pueden tener éxito y hacer una diferencia significativa en el mundo. En apoyo a esto que dice esta joven, quiero recordarle que los niños que ganaron la competencia mundial de robótica también eran niños zulianos, también eran niños de la provincia venezolana y en este caso de una ciudad que, como Maracaibo, ha estado durante muchísimo tiempo sometida a un flagelo terrible, pues sin electricidad, sin agua, bueno, una cosa terrible, el castigo que significó para Maracaibo el hecho de que la oposición allí hace 4 años ganara las elecciones. El dirigente político que obtuvo esa victoria dijo que por razones de dignidad no iba a asumir la gobernación del Estado porque tenía que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, prefirió no hacerlo, y eso dio pie a que un señor de apellido Prieto, oficialista, ganara la gobernación y ejerció el peor gobierno que se recuerda en Maracaibo desde los tiempos de las invasiones del Corsario Negro. Imagínense ustedes, siglos y siglos de atraso y de desastre. Una cosa realmente terrible. Bueno, en esa Maracaibo devastada, ¿no?, surgen muchachos como los que ganaron la competencia mundial de robótica en Singapur y estudian jóvenes como los que acaban de ganar estos 5 premios en Bogotá y van ahora a Boston, Massachusetts, a representar a Venezuela en el modelo de Naciones Unidas. ¿Qué les puedo decir? Recordemos lo siguiente: en este modelo de Naciones Unidas, como ejercicio educativo, intenta ser un espacio para que nuestros niños y nuestros jóvenes se entrenen en técnicas y tácticas de investigación y negociación para la resolución pacífica de conflictos entre naciones. Mientras nuestros niños están en eso, nuestros gobernantes están en otra cosa, ¿no? Yo veo con preocupación cómo este gobierno está abordando el tema de Guyana. Después de 2 décadas enteras, ¿no?, de no hacer nada en relación al tema de Guyana, de no hacer nada en función de nuestro reclamo justo como país y como Estado, de no hacer nada desde el punto de vista diplomático, pero tampoco de no hacer nada desde el punto de vista social, porque si tú crees que Guyana
Si tú crees que el Esequibo es nuestro, ¿vale? Lo menos que puedes hacer es abrir escuelas en el Esequibo, ¿verdad? Abrir dispensarios en el Esequibo, ¿verdad? Construir acueductos en el Esequibo, construir cañerías en el Esequibo, ayudar a los habitantes del Esequibo, darle cédula de identidad venezolana a los habitantes del Esequibo. Es lo menos que podías hacer. Pues no vale. Pasaron 20 años y estos tipos diciendo, no, porque es que Guyana es nuestro hermano. Es que el imperialismo británico nos quiso poner a pelear. No, es que ahora nos damos besitos con Guyana. En esa bolsería pasaron 20 años, ¿no? Siendo además nariciados, tutelados por Fidel Castro, por Cuba, que era y es a todo efecto el jefe de la conspiración de países caribeños contra el justo reclamo venezolano. En eso pasaron estos gobiernos más de 20 años. Y cuando digo estos gobiernos lo digo con toda propiedad, porque Maduro tiene ya 10 años en el poder y antes de eso pasó 6 años siendo canciller de Hugo Chávez, es decir, jefe responsable de la política exterior del gobierno de Chávez. Así que no tiene cómo decir, yo no fui. Mientras nuestros militares se la pasaban en los cuarteles diciendo, el sol de Venezuela nace en el Esequibo, los aliados del gobierno de Maduro, los aliados del CARICOM, los aliados de Cuba, seguían empujando a Guyana para que nos despojara de nuestro territorio ante la pasividad del gobierno. ¿Entiendes? Todo eso ha estado ocurriendo durante más de 20 años. Y resulta que ahora, entonces, ante la crisis que tienen en el país, ante la pérdida de apoyo que tienen en el país, ¿no? Entonces ahora tratan de transformar el tema Guyana en un espantajo inmenso para que la gente no vea las realidades de lo que está pasando acá adentro en Venezuela. Bueno, de todo eso y de mucho más vamos a hablar al retorno de la pausa. Vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Venezolana. Hemos estado de la mano de nuestros oyentes durante más de 7 décadas. Por tal motivo, hemos preparado una programación para festejar junto a ustedes con la historia del gigante del aire, Radio Rumbo. Envíen sus mensajes de felicitaciones al 0412-999-2016 y lo estaremos transmitiendo en el transcurso de nuestra programación especial de aniversario. Son 74 años, siempre al lado de nuestro mejor amigo, el pueblo. Radio Rumbo de emisora de Venezuela. Son las 8:35. Publicidad. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Gurjet. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Gurjet. En el Istmo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @ tu Posada Mansión Gurjet. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al Elevado y en el Centro Comercial Pro Patria, nivel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819
y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. 3, 2, 1, ¡show! Macro y Respical traen para ti una gran oportunidad. Precios que no volverán. Promoción válida desde el 14 de octubre hasta el 5 de noviembre en todas las sedes a nivel nacional. Corre y aprovecha este momento. Se escucha, se siente, llega a todas partes con una programación completa y de calidad. Es Radio Ritmo 670 AM Gigante. Son las 8:37. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio en el primer lugar de nuestro hogar. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza de la Unión y como les anunciaba al final del segmento anterior, este tema es un tema relevante porque, ojo a la trampa, todos los venezolanos estamos de acuerdo en que el Esequibo pertenece a nuestro país, en que ese territorio forma parte integral de la nación venezolana. Todos los venezolanos no solamente creemos eso, sino que algunos estamos particularmente indignados por la inacción de los gobiernos de Chávez y Maduro en lo que es la promoción del reclamo venezolano ante las instancias internacionales donde tal reclamo es procedente. Sin embargo, hemos visto dos cosas. Primero, a partir del año 2015 cambia la situación porque se descubre una importantísima cantidad de petróleo de alta calidad en el territorio y en la plataforma marítima que está en litigio entre Guyana y Venezuela. Ese es el primer cambio. El segundo cambio tiene que ver con que desde hace aproximadamente un año empieza a subir la temperatura en el intercambio verbal entre los gobiernos de Guyana y Venezuela a propósito del tema. Y particularmente en las últimas semanas, cuando el gobierno venezolano ha experimentado importantes fracasos, tanto en materia política como en materia de opinión, entre otros, lo ocurrido en las elecciones primarias a propósito de las primarias convocadas por un importante sector opositor. Entonces, hay una especie de interés de transformar el tema del Esequibo en una cortina de humo para que el país, para ocultarle al país otras dimensiones de la crisis venezolana. No son muchos los observadores del proceso comunicacional venezolano que han detectado esta situación. Uno de ellos sí lo hizo y lo denunció claramente en la red social X, antes llamada Twitter. Me estoy refiriendo a Rafael Uzcategui. Rafael Uzcategui es el director general coordinador del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, y su actividad en esta materia le da una altísima autoridad moral para la alerta que formula. Lo tenemos en línea en este momento. Rafael, gracias por atender nuestra llamada de Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, detalla para nuestra audiencia lo que fue tu llamado de atención en esta materia. Te escuchamos. Buenas noches, gracias Chubo por el contacto y saludos a toda su audiencia a esta hora, ¿no? Por supuesto, todos los venezolanos y venezolanas estamos absolutamente de acuerdo en defender la integridad territorial de Venezuela, ¿no? Y hay que recordar que este caso se encuentra en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y la estrategia inicial del gobierno venezolano fue no acudir a las primeras fases del juicio, ¿no? Hay que recordar que en los últimos años se había adoptado una estrategia que viene desde el propio Hugo Chávez de no ser beligerantes con el reclamo en el Esequibo. Incluso se le había dado muchas oportunidades al gobierno de la zona de reclamación para que pudiera desarrollar actividades que pudieran beneficiar a la población, según las palabras del propio Chávez. Entonces, este caso que está en la Corte Internacional de Justicia, el gobierno venezolano va tarde.
en esta instancia, ¿no? Debido a todas las fallas de la estrategia del Estado venezolano, Venezuela se dirige a una derrota diplomática. Entonces, ¿qué es lo que se intenta en este momento? Azuzando el tema del Esequibo, convocando un referéndum que no es vinculante, ¿verdad? Que no se le está consultando a la población del Esequibo también cuáles son sus deseos, cuál es su opinión con respecto a los reclamos sobre Venezuela. Entonces, por supuesto, aquí estamos estamos siendo testigos de una estrategia que lo que intenta es desviar la atención sobre lo que está sucediendo, e intentar apelar al nacionalismo para desviar los reclamos ciudadanos que van desde la emergencia humanitaria compleja hasta la necesidad de contar con garantías electorales. Y por supuesto, uno no deja de recordar que una estrategia similar fue estimulada en el año 1982 en Argentina, cuando un gobierno también no democrático, ¿verdad?, apeló al nacionalismo para azuzar un conflicto sobre un reclamo histórico que también tiene Argentina sobre la isla de las Malvinas. Y eso, como la historia lo recuerda, significó la derrota final de la dictadura argentina. Así que aquí estamos siendo testigos del uso del nacionalismo para intentar desviar la atención de lo que está sucediendo, los reclamos, de generar, de utilizar los recursos públicos además también para aceitar la maquinaria electoral oficial. Y por supuesto nosotros siempre, como defensores de derechos humanos, siempre vamos a estar a favor de las consultas ciudadanas, pero también creo que otros temas de interés nacional también deberían ser objeto de consulta. La situación de los hospitales, la situación de las escuelas, ¿no? El salario, eso sí debería ser objeto de una consulta, porque eso sí forma parte de las preocupaciones diarias de los venezolanos. Estamos conversando con Rafael Uzcategui, el sociólogo Rafael Uzcategui, quien es además coordinador del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Rafael, tú has sido acucioso en el análisis del tema comunicacional, has sido solidario al denunciar los atropellos a los trabajadores del sector comunicación y has señalado diversas estrategias utilizadas para crear realidades ficticias y evitar entonces que la opinión pública se enfoque en lo que son los reales problemas de la ciudadanía, el dolor y la esperanza verdaderos de la gente. En este momento, de acuerdo al tuit que te leímos, podríamos estar en presencia de una estrategia, además de lo que nos has señalado desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista internacional, estaríamos en presencia, te pregunto, de una estrategia comunicacional para decirlo coloquialmente, para echarle tierrita en los ojos, para echarle tierrita guyanesa en los ojos a la ciudadanía y colocarnos a juro una agenda al frente que sea distante y distinta de los problemas que enfrenta la sociedad. Sí, absolutamente. Lamentablemente estamos siendo testigos cómo se intenta imponer por diferentes vías, por diferentes mecanismos, una matriz de opinión que intenta colocar el problema del efectivo, que bueno, sabemos que es una reclamación histórica, pero en la realidad de ese territorio, que incluso hablan un idioma diferente, donde los venezolanos ni siquiera tenemos acceso, no hay un vuelo directo hacia su capital, e incluso, digamos, todo el comercio fronterizo por allí es uno de los menos activos de todo el territorio fronterizo nacional. Entonces estamos frente a una estrategia que intenta colocar una matriz de opinión, intentar que se olvide ese hecho de participación tan contundente que fuimos testigos del pasado 22 de octubre. Y que entonces aquí se intenta huir hacia adelante, adelantarse a lo que parece ser lamentablemente una derrota en la Corte Internacional de Justicia, por todos los comentarios, por la estrategia, porque además hay que recordar que la defensa ha sido errática de las autoridades en los últimos años. Es decir, no ha habido una coherencia ni una sintonía en lo que ha sido el reclamo histórico de Venezuela en todos los diferentes escenarios, incluyendo los tribunales internacionales a los cuales ha acudido el gobierno de la Guyana Esequiba. Y Venezuela pareciera que va lamentablemente camino a una derrota en esa instancia, una derrota en ese tribunal. Y entonces aquí lo que se quiere es huir hacia adelante, se quiere utilizar recursos públicos para afectar la maquinaria electoral del PSUV, se quiere distraer la atención sobre los reales
problemas, los cotidianos y reales problemas de la ciudadanía. Y por supuesto también se intenta generar escenarios de división de la oposición política venezolana frente a este convocatoria, a este referéndum, que además tiene una pregunta que son muy curiosas y que una de ellas una de las últimas es bastante preocupante porque pudiera dar apertura, dar pie a una respuesta de naturaleza militar, que es lo que yo creo que ningún venezolano consciente quiere, escalar un conflicto con la Guyana Esequiba que pueda degenerar pues en un conflicto de naturaleza militar. Sabemos que hay llamados irresponsables de algunos políticos cercanos al oficialismo, ¿verdad? Y lamentablemente también hemos visto algunas reacciones destempladas también de algunos líderes, entre comillas, opositores sobre este tema, pero creemos que hay que seguir enfrentando los reales problemas de la ciudadanía que tienen que ver con la carestía, con el hambre, con las cosas que nos están obligando a migrar a tantos venezolanos y venezolanas en este momento. Rafael, queremos agradecerte que nos hayas atendido esta llamada de Gigantes Rumbos y nos hayas dado una explicación tan clara de lo que es tu posición frente a este tema ciertamente delicado, porque se presta a una manipulación intensa y peligrosa, como suele ocurrir con todas las manipulaciones que apelan al nacionalismo como bandera politiquera. Un gran abrazo, buenas noches. Buenas noches, Chugo, gracias por el contacto. Era Rafael Uzcategui. Su cuenta en la red social Twitter, ahora llamada X, es @fancinero, con Z, @fancinero. Rafael Uzcategui es sociólogo venezolano, es coordinador del programa venezolano de educación, acción en derechos humanos Provea, y publicó el pasado 29 de octubre, hace 48 horas, el siguiente mensaje, que es lo que da origen a esta conversación. Dice así Rafael Uzcategui: estamos siendo testigos de una ofensiva mediática desde diferentes sectores para posicionar el tema del Esequibo como prioridad en la opinión pública. Tengamos en cuenta, dice él, que esto no es casualidad ni es inocente. Nos acaba de explicar exactamente por qué, en su opinión, este intento no es ni casual ni ciertamente inocente. Y a propósito de esto, tengo la obligación pues de comunicarles a ustedes las declaraciones que dio hoy la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. La alta funcionaria se expresó sobre este tema de la manera siguiente. Vamos a buscar acá para que no haya exactamente ningún error en la cita que yo pueda hacer. La referencia la hace el portal de los colegas de Radio Fe y Alegría. Delcy Rodríguez, 2 puntos. Defensa sobre la Guayana Esequiba es indetenible, dice. Voy al texto. La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este martes 31, hoy, que nada detendrá la defensa de la soberanía sobre la Guayana Esequiba. El día de ayer, lunes, la República Cooperativa de Guayana se dirigió ante la Corte Internacional de Justicia para pedir que no proceda el referéndum consultivo previsto en Venezuela para el 3 de diciembre, apuntó Rodríguez. Delcy Rodríguez señaló que la Corte Internacional de Justicia no tiene injerencia en decisiones de Venezuela. Es una grosería por parte del gobierno de Guyana, es una barbarie pretender sustituir el ordenamiento constitucional interno de Venezuela, violentando francamente nuestra Constitución, violentando la Carta de las Naciones Unidas y el orden internacional, expresó Rodríguez. Rodríguez se dirigió al presidente de Guyana para decirle que ese territorio de la Guayana Esequiba lo heredó de un robo, dice. No hay forma ni manera que ni su imperio ni ellos puedan demostrar que tuvieron derechos soberanos sobre ese territorio. La funcionaria también denunció: se evidencia que Estados Unidos y Guyana son socios para agredir a Venezuela y las transnacionales petroleras se quedan con 2/3 de las riquezas de Guyana. Estas son las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, la doctora Delcy Rodríguez. Yo quiero decir al respecto que, coincidiendo con el planteamiento que venía haciendo Rafael Uzcategui, bueno, ¿cómo decirles? Pues yo claro que estoy de acuerdo con
lo que dice la señora, la doctora Delcy Rodríguez, cuando afirma que se evidencia que Estados Unidos y Guyana son socios para agredir a Venezuela. Eso es verdad. Pero también es verdad, y esto es lo que me preocupa porque el gobierno de Maduro lo calla, ¿no?, que otro de los socios de Guyana para agredir a Venezuela es Cuba. Cuba, la Cuba de Castro, la Cuba de Díaz-Canel, es socia de Guyana en su agresión a Venezuela. Y eso está demostrado en múltiples declaraciones públicas de diversos funcionarios cubanos, desde el mismísimo Fidel Castro en adelante. Público y notorio. Y sin embargo, los funcionarios de los gobiernos de Chávez y Maduro se la pasan haciendo romerías hacia La Habana, buscando orientación, informaciones, sugerencias y órdenes para orientar su acción pública. Chico, ¿cómo se llama eso? Porque ciertamente, o sea, tiene razón la señora Rodríguez, la doctora Rodríguez. Estados Unidos está de acuerdo con Guyana. Sí, lo está. Pero Cuba también, y desde muchísimo antes que Estados Unidos. Sí, cuando aquí le prendían velas a las fotos de Fidel Castro en los despachos públicos de Chávez y de Maduro, Castro era uno de los jefes de la conspiración para que Guyana le arrebatara el Esequibo a Venezuela. Y estaba al frente del CARICOM, ¿sí?, de ese conjunto de países y paisitos a los cuales Chávez y Maduro le han dado millones y millones y millones y millones de dólares en petróleo barato. No, ¿qué te digo barato? En petróleo regalado. Se les olvidó eso. No van a hacer referencia a eso, porque esa es una de las realidades del tema Guyana. Dice también los voceros del gobierno que las transnacionales petroleras son unos actores tremendamente interesados en esta violación de los derechos de nuestro país sobre el Esequibo. Y es verdad, pero no son solo las petroleras gringas, no son solo las petroleras occidentales. Las petroleras chinas son propietarias del 25% de la operación que dirige la Exxon en territorios y en plataforma marítima que está en disputa entre Guyana y Venezuela. China, repito, China, los camaradas chinos, los amigos chinos, los socios chinos, ese país a donde acaba de ir Maduro a pedir cacao, allá. Bueno, y entonces eso no se va a decir tampoco, porque es que, ojo, no se trata de meter el dedo en el ojo a nadie, no se trata de poner a nadie en situación incómoda, no se trata de eso. Se trata de que si tú no tienes claro cuál es el conjunto de fuerzas que estás enfrentando, no puedes tener éxito. Si tú vas a seguir con la coba, de que esto es un asunto del imperio británico o del imperio gringo, y no te das cuenta que lo que han logrado los gobiernos de Chávez y Maduro en estos 25 años es algo insólito. Lograron unir a enemigos ideológicos, a adversarios geopolíticos, todos juntos contra Venezuela. Mira, hace falta ser muy torpe o tener mucho talento. Yo creo que debe ser lo primero, seguramente. Pero lograron eso. Lograron unir a China y Estados Unidos. Lograron unir a Estados Unidos y Cuba contra Venezuela a propósito del Esequibo. ¿Tú me entiendes? Entonces, este caso va a la Corte Internacional de Justicia y el gobierno nacional decide hacerse el loco y decir, no, mira, tú no tienes jurisdicción, yo ni siquiera te hago presente, tal, cual. Entonces se avanza hacia lo que parece ser una derrota lamentable, terrible en ese escenario. ¿Ves? Entonces a estas alturas convocan un referéndum sobre eso.
¿Para qué? Para después decir que la derrota no es de ellos, que la derrota no es de su mala estrategia, que la derrota no es de 25 años de entender mal el problema de Guyana, de entender mal el problema del Esequibo, de creer que era un problema ideológico, de sustituir la agenda internacional de los derechos del Estado venezolano, de la nación venezolana, por los intereses politiqueros del proyecto chavista que le interesaba tener los boticos del CARICOM en la OEA. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, ahora quieren convertir esa equivocación de ellos en una derrota de todos. Ese es el alerta que hace nuestro amigo Rafael Uzcategui, defensor de derechos humanos, director general de Provea, en las palabras que nos acaba de ofrecer. Creo que es una situación ciertamente grave. Dos comentarios más antes de cerrar el programa. El señor Nicolás Maduro Moros asegura en declaración pública en su programa de los lunes que las armas que han sido decomisadas en las cárceles, en estas intervenciones en Tocorón, en Tocuyito, ahora en Puente Ayala, en Barcelona, eran armas para guarimbear, dice él, ¿no? Voy a compartir con ustedes el texto de la nota tal como la publica también, en este caso, el portal de Fe y Alegría. Maduro aseguró que armas en cárceles eran para guarimbear. Calificó como un éxito la operación Gran Cacique Guaycaipuro, que desalojó las cárceles de Tocorón, Tocuyito y Puente Ayala. Voy al texto. El presidente Nicolás Maduro denunció que las armas encontradas en las cárceles durante la operación Gran Cacique Guaycaipuro iban para grupos delincuenciales que buscaban llenar de violencia ciudades claves del país. Se trata de 600 armas largas que fueron encontradas en las cárceles de Tocorón, Tocuyito y Puente Ayala, según la declaración de Maduro. Se trata de un ejército de armas largas para guarimbear. Durante su programa de televisión, el presidente dijo que mucha información que manejamos con fuentes nacionales e internacionales daban cuenta que los centros penitenciarios intervenidos formaban parte de un plan para llenar de violencia al país. Bueno, yo creo que es inevitable una reflexión ciudadana a propósito de esto, ¿no? Las cárceles, hasta donde sabemos, son instituciones a cargo del gobierno nacional, ¿verdad? Están custodiadas por la Guardia Nacional y por agentes de los cuerpos policiales y por agentes del servicio penitenciario y dirigidos por funcionarios del Ministerio de Relaciones Interiores y del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Es decir, las cárceles son del gobierno, ¿verdad? Y si hay armas en esas instituciones del gobierno, fue porque llegaron y pudieron ser almacenadas allí en complicidad con funcionarios del gobierno. Entonces, ¿cómo es que esas armas eran para guarimbear? Estamos hablando de guarimbas gobierneras. ¿De qué estamos hablando? Porque no es un opinador, no es un locutor del Canal 8 quien dice esta barbaridad. No, es nada más y nada menos que alguien que ejerce como presidente de la República. Entonces, repito, en instituciones que dependen del gobierno nacional, ¿no?, que deberían estar controladas, vigiladas por funcionarios del gobierno, funcionarios policiales, funcionarios militares, funcionarios administrativos. Había un arsenal, dice Maduro, de 600 armas largas. Y él dice ahora que eran para guarimbear. ¿Para guarimbear a favor de quién? Si eso estaba allí en las narices del gobierno y con complicidad o ante la vista gorda de funcionarios del gobierno. Respeten, ¿vale? Respeten. Respeten al país, porque Venezuela tiene muchísimos problemas muy serios y necesita que sus políticos hablen con la seriedad que la crisis venezolana en efecto tiene.
Cuando son las 9 en punto nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza en la Unión fue una presentación de frigoríficos NIS, El Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.